En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Bien, esta lectura es bien interesante, profundamente teológica y de un contenido, es un contenido espiritual bueno, pero tenemos que saber entender. Según esta lectura, San Pablo está diciendo que la salvación nos viene no necesariamente por las obras, sino por la fe, por creer en Dios. Este es el punto de San Pablo. Por eso dice, si Abraham hubiera creído, si Abraham hubiera obtenido, la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, porque obviamente fue lo que él hizo, pero no delante de Dios. ¿Listo? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. No fueron las obras lo que justificaron a Abraham, fue su fe en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si yo tengo fe en Dios, yo puedo alcanzar la salvación, así yo no haga muchas obras, ¿sí? Este es el punto de San Pablo en esta carta. Y de hecho, es como vamos a decir, como un contrario a lo que dice Santiago. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te muestro mi fe. ¿Cierto? Es como un contradecirse un apóstol con otro. Yo pienso que en la vida espiritual hay de todo. Hay de aquellos que saben orar y no saben hablar mucho en público o transmitirle la palabra, y hay de aquellos que saben transmitir la palabra y quizás no son mucho de vida de oración, o son más de oración o más de palabra. ¿Sí? Yo pienso que ese es el ora et labora, que uno tiene que buscar un sano equilibrio, pero puede haber uno más especializado en una de las dos cosas. O hay gente que sabe cantar y hay gente que sabe predicar, y hay gente que canta pero no predica, y hay gente que predica pero no canta. Eso es así. Entonces, esto es lo que está pasando en esta lectura. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, hay personas que quizás puedan obtener la salvación de Dios con la mera justificación, con ese creer en Dios. Basta con que creas y todo se borra, porque en muchas ocasiones también se ha dicho, basta solo con creer. Pero también en otras partes dice, es necesario trabajar por el reino, porque el que no trabaja, entonces no come, no recibe. Entonces, esto es como dos caminos a la hora de hablar de la justificación o de la salvación. Hoy San Pablo le está presentando a los romanos quizás una comunidad que labora mucho, pero cree poco. Entonces hoy San Pablo dice, mira, esto quizás no es así, porque ustedes están trabajando mucho y van a recibir un pago, pero el pago que van a recibir no es por su justificación, es porque se lo merecen, no es un regalo, y la salvación es un regalo, no es un merecimiento. ¿Listo? Yo me salvo no porque me lo merezca, yo me salvo porque me lo regalan, me lo dan, y ese regalo se obtiene no trabajando, sino creyendo. Entonces, este es el punto de esta primera lectura de hoy. A esto es donde decimos muchas veces que quizás uno tiene personas que no trabajan mucho por el reino, pero creen en Dios. Uno dice, wow, ¿podrán obtener la justificación con base a esta lectura hoy? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que de todas maneras
Y este es un problema que se va a arreglar más adelante, de que algunos por esa justificación, o sea, algunos van a obtener esa justificación por el hecho de creer, ¿sí? Otros por el hecho de trabajar. O sea, aquí es donde vienen muchos a decir, es mejor que creas y trabajes, porque tú no sabes de qué parte, de dónde estás metido, de qué parte eres, de los que creen o de los que trabajan. Entonces dice más adelante, algunos teólogos van a explicar, es mejor que trabajes y creas, porque si creyendo te vas a salvar, estás dentro de los suyos. Pero qué tal que no sea creyendo, sino trabajando, estás dentro de los suyos. Entonces camina en esta vida creyendo en Dios y trabajando para Dios. No te confíes solo de la credibilidad, ¿sí? No te justifiques o no te conformes solo con el creer. Y aquí es donde de pronto quizás algunos credos, algunas creencias dicen que no es necesario hacer obras de caridad, porque la mera fe basta, ¿cierto? Eso se llama fideísmo, la mera fe basta, es con base a esta lectura. Pero esta lectura es una enseñanza de San Pablo a una comunidad específica. Uno no puede olvidar eso. Uno no puede olvidar los contextos. Es una comunidad específica que trabaja demasiado pero cree poco. Entonces aquí viene la enseñanza de San Pablo, que igual corre para nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creer en Él para entrar dentro de esas comunidades que creen y por eso obtienen la justificación, pero también a trabajar por Él, a trabajar por el reino para ser parte de esas comunidades que trabajando obtienen la justificación. En definitiva, lo que muchos santos dijeron, ora et labora. O sea, trabaja y ora. Hagamos el papel de Marta trabajando y el de María orando. Las dos. Con esas dos vías se obtiene la justificación, se obtiene el perdón de nuestros pecados y la salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no temas a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién hay de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios, y por lo que ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Bien, voy a explicarles algo. A veces hay algunas palabras en la Biblia que uno las quiere interpretar tan literal, ¿cierto? Eso de que no se cae ningún cabello sin que lo permita el Padre, porque todos los tiene contados. Estas son expresiones. Uno tiene que aprender a distinguir las expresiones del común. Quizás era una expresión de ellos, ¿sí? Era una expresión judía para indicar que Dios está con todos, lo ve todo, lo sabe todo. ¿Listo? Entonces, esa es una expresión. A veces nosotros, en este contexto de hoy, después de tantos años, queremos interpretar hasta las expresiones. Las expresiones no tienen explicación, o sea, sí tienen explicación. Lo que pasa es que no se puede hacer en un sentido literal. ¿Listo? No es en sentido literal. Por ejemplo, si tú escribieras un libro hoy, seguro que le vas a poner algunas expresiones de las que dicen en tu país o en tu cultura. Dentro de 2000 años lo van a leer y lo van a interpretar. Esa expresión no se puede interpretar, o sea, literalmente tiene un sentido, porque si se interpreta literalmente quizás no se va a entender o se va a decir lo que no es, ¿cierto? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, esta es una expresión que tenemos nosotros. ¿Cómo la vamos a interpretar de manera literal? Es una forma de decir que la experiencia sabe más, ¿sí? Que la experiencia sabe más que quizás una persona que tiene una maldad, pero que empezó apenas
¿cierto? Pero decir, no, es que el diablo sabe más porque toda la experiencia que lleva, no por todos los años que tiene. Y eso se refiere al diablo. No, no, es una manera de decirle a alguien que está tratando de hacer algo, pero que hay una persona adulta con más experiencia que sabe las cosas. Esa persona adulta que tiene experiencia, que sabe más, le dice, hombre, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Esto pasa con esta lectura y con muchas palabras de Jesús para que le pongamos cuidado. Esto de no se cae ningún cabello sin que el Padre lo sepa o lo tenga contado, son expresiones que ellos tenían, pero que en definitiva lo que están diciendo es, mira, no te alejes de Dios. Ten mucho miedo, o sea, pon mucho cuidado con esta parte. No te alejes de Dios, porque que muera uno, que le maten el cuerpo, que le dañen el cuerpo, pasa nada, se resucita y se va con Dios, pero que se le muera el alma, se muere y para dónde se va. La gran reflexión es, y esto va conectado con la primera lectura, busquemos la salvación. Buscar la salvación es salvar nuestra alma. El cuerpo se enferma y se muere. El cuerpo se deteriora. Este cuerpo se deteriora. Este cuerpo le llega a una enfermedad y se muere. Este cuerpo le puede llegar a alguien de afuera y lo mata y listo. Y se perdió. Pero que no se pierda el alma. Porque después de esta muerte corporal sigue la vida espiritual. Y si perdiste el alma, ¿para dónde te vas? La gran enseñanza del Evangelio es lo mismo conectado con la primera lectura. Tengamos fe y hagamos obras para que después de nuestra muerte corporal tengamos una vida espiritual plena con Dios. Por eso dice la Escritura, dichosos aquellos cuyos pecados fueron perdonados y sus maldades fueron sepultadas. ¿Listo? Maldades fueron perdonadas y pecados sepultados y pueden reinar con Dios. Fe y obras para asegurar nuestra vida espiritual después de una muerte corporal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.